Cuando quieras podés empezar, contá hasta tres y empezar. Bueno, buenas, ¿cómo les va? Buenas a todos. Arrancamos. Bienvenidos. No voy a estar mirando necesariamente los comentarios, o sea, si dejan comentarios, como voy a estar en una sola pantalla, no voy a poder estar mirando mucho, así que después los miro y hablamos sobre el tema y demás, ¿sí? Así que, de nuevo, bienvenidos al evento y hoy vamos a hablar justamente de Blazor y nada, lo planteamos como una pregunta, como la nueva web, como si fuese algo nuevo realmente, digamos, o es algo que ya tenemos desde hace mucho y que nada, ahora tenemos un set de herramientas más completo probablemente y, em, y que nada, podemos usarlo y podemos hacer cosas, o sea, orientarnos más a eso. Digo, no quiero generar spoiler, vamos a hablar más en detalle después, pero digo, si ese set de herramientas es realmente nuevo o no, y si ahora es mejor o no, y demás cuestiones. Así que básicamente lo que vamos a hacer es justamente eso, un recorrido mm, relativamente superficial sobre Blazor, pero en lo personal me quisiera y vamos a tocar un par de temas que para las personas que todavía están en duda, si es que ya lo han escuchado, de adoptarlo o no, por ahí les va a resultar como más esclarecedor si todavía tienen esa duda. Y para los que no lo conocen, bueno, nada, van a tener un panorama general sobre qué es lo que estamos hablando en este caso. Me presento, ya estuvimos hablando un poquito recién, pero bueno, para los que no me conocen, nada, Matías, ¿qué tal? Y algunas cosas que he hecho. Si les interesa más la temática, nada, de computación informática, código y demás cuestiones, o sea, lo que hacemos normalmente, tengo un canal de YouTube en el cual trato normalmente de subir entre uno y dos videos semanales y cortitos, en los cuales hablo de temas varios, así que no hay un hilo, pero por ahí les sirve. Así que si se pasan por ahí y tienen ganas de seguir escuchándome, nada, está ahí. Como decíamos, vivo en Nueva Zelanda, he vivido muchos años en Argentina, viví en otras partes de Latinoamérica también, pero recientemente, digo recientemente, pero hace como unos 3 años más o menos, me vine a vivir acá y siempre pongo este slide de algunas fotos que he ido sacando en los últimos años y el mapita allá porque hoy sí, con la pandemia y toda la cosa, Nueva Zelanda ha pasado más al visto público, digamos, o sea, es como que es más conocido, pero la realidad es de que incluso por estos lados, hay veces que hay gente que uno le dice Nueva Zelanda y creen que es Australia, y no es Australia, estamos al ladito, pero no es ese lugar, así que nada, ando por acá. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un poquito de WebAssembly, pero no necesariamente que vayamos a hacer código ni nada por el estilo, sino como para entender de qué estamos hablando. Y de ahí vamos a ir a Blazor y como les decía al principio, la idea es que entendamos un poco de qué se trata, más que esta sea una charla puramente técnica o la típica charla en la cual nos muestran cada una de los elementos y de las propiedades y todo lo que tiene y tratando de que, digamos, que, como que fuese un cursito de Blazor. En realidad vamos a comentar un poco y vamos a ver código, pero vamos a ir comentando un poco sobre los beneficios o las cosas que trae, ¿sí? Así que arranquemos por el principio de los tiempos, que es WebAssembly. Y el motivo por el cual quiero un poco comentar sobre el tema de WebAssembly es porque no es algo nuevo, o sea, es algo que tiene bastante tiempo, bastantes años, pero que justamente tal vez por su complejidad o por la falta de herramientas o por la necesidad de tener algo en un ambiente en particular, por ejemplo, si nosotros somos desarrolladores, no sé, Microsoft, hasta hace un tiempo atrás, si queríamos hacer algo con WebAssembly, no teníamos herramientas para poder utilizarlo, para poder en realidad sí utilizarlo porque es un estándar, pero digo, para poder generar esos assemblies, sino que nos teníamos que mover hacia otros lenguajes que no estaban bajo el paraguas de
.NET, por ejemplo, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos que ir a C o a C++, o incluso a Rust, que Rust, si bien no es necesariamente un lenguaje nuevo, o sea, no salió ayer, pero tampoco es un lenguaje que si uno no está en el medio, o sea, en el ambiente de C y C++, probablemente Rust no lo haya escuchado muy de refilón y no le presta tanta atención. De cualquier manera, todo es como que se orienta, o tiene una base muy fuerte en C y en C++, y de nuevo, para desarrolladores que vienen de ambientes Microsoft, probablemente, incluso si somos desarrolladores en C Sharp, no es algo que estemos acostumbrados, o por lo menos que nos resulte fácil de agarrar y hacerlo funcionar. Entonces, básicamente lo que es WebAssembly, bueno, un poco está la descripción ahí, pero WebAssembly es como dice, assembly o como lo que suena como assembler y demás cuestiones, es como una especie de precompilado que se va a ejecutar dentro del navegador con la idea de que nos dé mayor performance que si estuviésemos simplemente ejecutando JavaScript como lo hacemos normalmente, o sea, en todas las aplicaciones, sino que nos da como mayor prioridad dentro de la ejecución y nos puede permitir crear cosas más rápidas. ¿Sí? O sea, o por lo menos que funcione más rápido, ¿no? O sea, que se ejecute más rápido, pero que igual vamos a poder hacer exactamente las mismas cosas que estábamos haciendo hasta ahora. Pero justamente si quisiéramos, por ejemplo, aumentar la performance de un sitio y tenemos miles y miles y miles de líneas de código en JavaScript y vemos que eso nos está jugando en contra, obviamente la movida WebAssembly probablemente sea una movida interesante. Y al mismo tiempo, muchas veces, como esto, hay justamente, vamos a decir, lo vamos a decir, compiladores que toman el código que nosotros tenemos en C++ o en aplicaciones de este estilo y las transforman a WebAssembly, entonces también nos sirve para el otro lado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos migrar un set de funcionalidad que lo tenemos en un lenguaje como C o C++ o Rust o Go o algunos, hay una lista un poco más grande, y lo quisiéramos migrar a la web y consumirlo desde la web, entonces podríamos hacer ese camino hacia WebAssembly y tenerlo disponible ahí, ¿sí? Entonces, eh, es también una cuestión interesante. Obviamente esto de nuevo se ejecuta en el navegador y se ejecuta en el cliente, por lo tanto, si nosotros vamos a tratar de hacer ejecutar esto en una máquina de hace 15 años atrás, por más, digamos, claramente no nos vamos a beneficiar directamente de la performance, así como tampoco funcionaría mucho de los sitios actuales, pero sigue siendo, digamos, hay que tenerlo en cuenta de que para cuestiones de alta performance, por ejemplo, en el cual cada cliente es diferente, digamos, moverlo directamente al cliente a veces no necesariamente es la mejor opción. Digamos, hay una cuestión de análisis a hacer, pero la posibilidad está, y como decía, no es nuevo, o sea, es algo que es que tiene varios años ya, y que es considerado un estándar, ¿sí? Así que, y como para tener una idea de qué es o sea, quiénes soportan esto, qué soporta y demás, o sea, si van, bueno, nada, esto no lo invento yo, o sea, toda la información está en la web, así que simplemente van a la, mm, al repositorio de Mozilla, donde tenemos, digamos, nuestra Biblia de la web y van a ver qué navegadores soportan esto, qué navegadores no y demás cuestiones. Obviamente lo interesante o lo que por ahí está bueno destacar es que toda la zona de dispositivos móviles también soporta WebAssembly. Y no solamente el escritorio, entonces es algo que puede ser usado tranquilamente para desarrollos normales y no importa quién esté visualizando el sitio, lo va a poder hacer. Obviamente salvo que usemos Internet Explorer, pero Internet Explorer ya sabemos que está muerto con lo nuevo que ha sacado Microsoft. O sea, ya básicamente esto no existe, así que si queda salvo en alguna empresa en la cual todavía no se puede migrar, pero típicamente los clientes estándares no van a tener ningún tipo de problema. Sí, hay ciertas cuestiones que esto sigue avanzando y se siguen agregando nuevas funcionalidades. De nuevo, la idea de la charla no es necesariamente WebAssembly,
pero digamos, hay ciertas funcionalidades que todavía no son soportadas por todos los navegadores y que, como todo, es una constante en todas las funcionalidades que nosotros tenemos, incluso para HTML5 o, digamos, para HTML en general o JavaScript, que hasta que se te deciden todas las empresas a poner en adelante, digamos, en funcionamiento o implementar todos los elementos, hay ciertas cosas que no la van a tener todos. Pero en términos generales, por lo menos lo normal está disponible. Entonces, si nosotros queremos implementar lo que decíamos antes, eh, podemos hacerlo, esto que tenemos acá, podemos hacerlo con naturalidad, ya que estamos seguros de que va a funcionar, ¿sí? Y como para que vean un poco, o sea, de nuevo, mi idea no es venderles absolutamente nada, es simplemente generar digamos, tratar de resolver algunas preguntas, si es que están esas preguntas que les planteaba al principio, y al mismo tiempo, digamos, a invitarlos a explorar esto si es que no lo conocen, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá es, o lo que quiero mostrar en el código es cómo nosotros podemos hacer tradicionalmente algo con WebAssembly. Ups, a ver si tengo... sí. Entonces, esto sería, por ejemplo, voy a agrandar un poco esto, así se ve mejor. Entonces, esto sería un código sumamente básico, estándar, normal en C++ o en C, digamos, donde vamos a imprimir algo en la pantalla, ¿sí? Y esto podría ser nuestro código normalmente, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos llevar esto a WebAssembly, ¿sí? Una de las cosas que podríamos llegar a hacer, lo voy a poner acá, es usar, por ejemplo, esta herramienta que se llama Emscripten, y que lo que sirve es justamente para transformar desde C o C++ a, eh, digamos, WebAssembly, el código que nosotros tengamos. Sí, obviamente es mucho más detallado, de nuevo, esto, digamos, voy a siempre a hablar muy general para que porque no hace falta que ahondemos en esos termos, en estos temas, ¿sí? Pero como les decía, tenemos nuestro código y nosotros queremos moverlo a WebAssembly, ¿sí? Entonces, creo que lo tengo por acá ya escrito. Vamos a poner esto. Entonces yo podría agarrar, haber instalado todo esto, digamos, esa librería, y agarrar mi código en C y ejecutarlo o compilarlo. Y a ver si lo tengo acá. Sí. Y una vez que termine, ¿sí? Lo que vamos a tener acá es, no sé si, supongo que se ve, pero me pueden confiar. Eh, tenemos el, el WebAssembly compilado y un archivo JavaScript que debería aparecer acá, ¿sí? Y tenemos esto, directamente lo podemos utilizar en la web, ¿sí? O sea, que básicamente estos dos archivos representan lo que nosotros tenemos acá y lo que se ha creado en base, o lo que se ha compilado en base a eso. Pero de nuevo, fíjense, o referenciándome a mí mismo con lo que decía al principio, es si yo quisiera ejecutar esto en un navegador, primero, si vengo de un ambiente en el cual no sé C o C++, lo primero que tengo que hacer es justamente saber C++ o C, y luego Matías, disculpa, se cortó tu sonido. Espera un segundo. ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ups, ¿qué fue lo último que se escuchó? Más o menos 30 segundos, 40 para atrás. Ok, ok. Bueno, entonces, no sé qué habrá pasado. Espero que no. Vuelvo un poco sobre algunos Tranquilo. pasos. Sí, entonces lo que decía era que uno de las principales, digamos, de lo primero que podemos ver sobre esto es que si yo vengo a un ambiente en el cual no está orientado a C, o que no sé C o C++, entonces lo primero que tengo que hacer si quiero empezar a hacer esto es saber C,
hacer mi código en C, bajarme las librerías y, digamos, para compilar y demás, o sea, las librerías que me permiten hacer esto, que en este caso, digamos, no son doble clic, sino que tengo que instalarla, tengo que compilarlas y hacerlo manualmente. Y luego tengo que saber cómo generar esto para después, al final, poder ir y utilizarlo en el navegador, ¿sí? Y de hecho, vamos a ver que se generan un montón de código en JavaScript, que esto es simplemente como para, digamos, es un montón de código que se genera para poder utilizar ese assembly, es como una especie de proxy entre ese WebAssembly y el código que nosotros vamos a estar usando. Entonces tenemos un montón de cosas que claramente están muy buenas, o sea, así se ha venido haciendo un montón en el uso de WebAssembly, digamos, en el transcurso de los tiempos, pero, de nuevo, para un desarrollador que no es de la rama, puede resultar complicado, y para una empresa en la cual nosotros estamos queriendo, no sé, sacar algo a producción relativamente rápido, puede ser bastante complicado poder empezar con esto o siquiera tenerlo en cuenta. Entonces, ese me parece que es un punto en contra sobre esto. Entonces, así todo, como les decía, digamos, esto no es necesariamente nuevo, porque esta noticia siempre me parece interesante. Es una noticia que salió, de hecho, en 2009, o sea, ya hace bastante, hace 2 años, bueno, hace un poquito, sí, hace por ahí. Em, y lo que decía era de que Google, o sea, Google había movido Google Earth para usar WebAssembly, ¿sí? O sea que cambió digamos, la implementación que tenían para usar WebAssembly. Entonces, y básicamente, si después leen un poco el link está acá, digamos, si leen la noticia esta, básicamente uno de los beneficios que ellos vieron es muchas de las librerías estaban en C++, entonces, ¿por qué no usar eso y en vez de tener que reescribir todo? Y si ustedes entran al sitio de Google Earth, van a ver que nada, funciona muy bien, funciona perfecto, anda sin ningún tipo de problemas, así que no es, de nuevo, no es algo experimental, eso es lo que quiero recalcar, sino que es algo que se usa y lo usan empresas del calibre como Google y otras empresas que tal vez no son ultra super multimillonarias, sino que también hay muchas otras empresas, muchos otros desarrollos que usan eso, y al final les voy a mostrar uno, o sea, simplemente vamos a hacer referencia a uno muy, muy, muy cercano de Argentina, o sea, muy cerca de Argentina, pero no es en Argentina, ¿sí? Así que claramente es una realidad, digamos, es algo que tenemos digamos, que no podemos dejar pasar, porque así como muchas otras tecnologías, es algo que ha venido a quedarse. Ahora, yo arranqué con WebAssembly, pero Blazor no es necesariamente WebAssembly, o sea, no es solo WebAssembly. Cuando nosotros hablamos de Blazor, o por lo menos cuando Microsoft planteó Blazor, originalmente sí hacía más referencia a WebAssembly, pero la visión siempre fue mucho más allá, ¿sí? O sea, fue mucho más amplia, y una forma también de unificar ciertas herramientas que eran muy utilizadas y son muy utilizadas, pero que tal vez estaban dispersas. O sea, es como que se vio, es una precisión personal, yo no hablo por parte de Microsoft, pero me parece que se vio una oportunidad interesante de utilizar algunas de las herramientas ya existentes, algunos de los frameworks y demás, y unirlos bajo un mismo paraguas, y dar una solución más simple, como normalmente Microsoft acostumbra para los desarrolladores, de dar una solución más simple de implementar que tener que hacer esto que les mostraba originalmente, ¿no? Entonces, la idea justamente de Blazor es que cubra todo el espectro, desde la web, o sea, por ejemplo, con WebAssembly o vamos a ver, un poquito de Blazor Server y demás, hasta aplicaciones de forma nativa, incluso generando Progressive Web Application y demás. O sea, es tratar de cubrir todo el aparato.
y consolidarse como una herramienta que si nosotros, creo que de hecho este es, por lo menos para lo que hemos empezado desde muy, muy temprano con Microsoft y tecnologías Microsoft, es como el sueño que siempre ha estado ahí presente, incluso desde el momento que apareció ASP.NET, por ejemplo, donde nosotros arrastramos botones y creábamos páginas web como si fuesen aplicaciones de Windows y demás cuestiones, o sea, y todo se parecía exactamente lo mismo, pero podíamos como enfocarnos a diferentes áreas con un mismo código, con una misma visión, con una misma idea y demás cuestiones. Entonces, Blazor viene con esa idea también, ¿sí? Pero para cubrir otro espectro que es justamente un espectro mucho más amplio. Entonces, como les decía, no es solamente WebAssembly, sino que también incorpora, digamos, si nosotros lo dividimos en dos áreas, para simplificarlo bastante, lo que vamos a tener por un lado es una idea de servidor, o sea, Blazor como server, que obviamente tiene un componente de los dos lados, tanto en el cliente como en el servidor, y un Blazor puro en el cliente. La diferencia es que en el caso del cliente sí es WebAssembly puro, o sea, nosotros podemos crear nuestro código, podemos crear nuestra aplicación y esto se compila en un WebAssembly como ese pequeño experimento simplón de C++, pero que funciona como una aplicación en su todo, o sea que nosotros podemos agarrar ese WebAssembly y lo podemos integrar con cualquier otra cosa, digamos, o sea, si lo queremos, o sea, básicamente es como si fuese un paquete en el cual nosotros lo podemos ejecutar en el cliente y no importa necesariamente el backend que tengamos, sino que todo funciona en el cliente y después se conectará a través de peticiones REST o de las que quieran, digamos, a través de alguna API o demás, con un servidor en particular, ¿sí? Y por el otro lado tenemos esta idea de Blazor como server o como servidor o del lado del servidor en el cual utiliza un componente que se llama SignAlert, este es uno de los que yo les decía un poquito al principio o hace un ratito, que es uno de estos que se usa en todos lados y que es muy, muy conocido, seguramente lo han usado, y que sirve para mantener una conexión, digamos, bidireccional entre cliente y servidor y poder mantener comunicación. Entonces, digamos, para decirlo burdamente, digamos, es la versión de WebSocket o de implementación de WebSocket de Microsoft para el entorno Microsoft. Y eh, en este caso, digamos, si bien también podemos tener una versión con WebAssembly acá, digamos, la conectividad entre uno y el otro es manejada por SignalR y es hecha, digamos, para nosotros es totalmente transparente, nosotros no tenemos que preocuparnos de qué está pasando y vamos a ver un poco eso, digamos. Volviendo al cliente, digamos, algo que nosotros podemos ver acá, digamos, net en el server es probablemente algo, nada, no asombroso, digamos, o sea, claro, sí, esto es lo normal, pero cuando hablamos de Blazor solo en el cliente, también aparece en el stack, aparece net, y esta es la parte bastante simpática que ha hecho Microsoft, que es agarrar el framework de net, crear WebAssembly con ese framework y cuando nosotros creamos una aplicación de este estilo, todo el framework se deposita en el cliente y básicamente tenemos net corriendo en el cliente como si fuese, nada, digamos que puede ser interoperable por el navegador y por JavaScript, por ejemplo. Entonces, es como que, si bien siempre nosotros cuando hablábamos de net, siempre hablábamos de el servidor o la máquina cliente o Windows o Linux, ahora obviamente con Core, pero siempre estaba como muy encasillado en la zona computacional fuerte, por decirlo de alguna forma, donde están los procesos fuertes. Ahora con Blazor tenemos net en el cliente. Y obviamente que puede interactuar con todo. Así que, ¿cómo,
digamos, desde el punto de vista, si recuerdan esto que vimos bien al inicio de la charla, sobre el tema de qué es soportado y qué no, o quién soporta y quién no WebAssembly, tenemos lo mismo para el caso de Blazor. Y digamos, como se soporta sobre las mismas tecnologías digamos, que ya existen, o sea, WebAssembly, SignalR, WebSockets y demás, nada, es soportado por los mismos navegadores, o debería ser soportado por los mismos navegadores que he soportado, que WebAssembly he soportado, digamos, o sea, por lo menos en ese sentido. Así que tampoco es, en este punto, Blazor tampoco es experimental, porque de nuevo, muchas veces el miedo viene desde si esto es demasiado nuevo, si no y demás. No es experimental, sino que es soportado por los diferentes navegadores sin ningún tipo de problema. Así que, ¿cómo creamos un proyecto de Blazor? Esto yo ya tengo 3 proyectos allá abajo que simplemente quiero mostrarles las diferencias como para que veamos cada uno, pero si tienen Visual Studio 2019 y Netcore 3.1 o Netcore, perdón, me sigo quedando con la muletilla de Netcore, con Net 5, pueden crearlo directamente. O bajarse el template, digamos, y si no, obviamente también lo pueden hacer por línea de comando, o sea, es un template conocido. Pero tenemos nada, Blazor y un poco lo que les comentaba recién, digamos, tenemos como 2 grandes secciones, Blazor como server, Blazor como WebAssembly. Supongamos que nos vamos a Blazor como WebAssembly, lo que vamos a ver es que tenemos primero hosteado como, digamos, por Netcore, lo cual va a usar, o sea, vamos a tener tanto, o le estamos diciendo tanto que tenemos el server que es Net, como el cliente que es Net, o sea, Blazor en los 2 lados, y va a tratar de conectarse, digamos, de otra forma, o por lo menos nos va a dar la posibilidad de conectarnos de otras formas. O incluso, digamos, si no lo queremos hacer, o sea, si no lo seleccionamos, vamos a tener puro cliente, o sea, le estamos diciendo que va a ser hosteado por otro server, por lo tanto va a ser puro WebAssembly. Y al mismo tiempo también tenemos la opción de lo que les decía al principio de esta idea de Blazor, de querer cubrir todo. Podemos hacerlo tipo Progressive Web App y nos va a dar la posibilidad de extenderlo mucho más, de llevarlo mucho más lejos, ¿sí? Entonces, una vez que creamos esto, por ejemplo, en este caso es la creación de Blazor y como ASP Net Core Host. Y lo que vamos a tener es un proyecto en el cual tenemos la parte del cliente y tenemos la parte del server, y en este caso en el template, esto es lo interesante del template, nos va a permitir entender cómo nosotros podemos compartir un DLL, una librería entre el cliente y el servidor. Bueno, esa es un poco la idea de esa interoperabilidad que tenemos cuando tenemos un server net y un cliente net y digamos, Blazor, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y una vez que lo tenemos esto, por ejemplo, si lo ejecutamos, lo que vamos a ver acá, entre otras cosas, es algunos archivos JavaScript. Esto es el browser. Pero vamos a ver la zona o la sección de WebAssembly y vamos a ver cómo, digamos, nuestro código compilado y demás, o sea, el WebAssembly está siendo colocado dentro del browser y ejecutado dentro del browser. Entonces, pero de nuevo, esto es totalmente transparente para nosotros. O sea, nosotros de hecho apretamos F5 y si tenemos Visual Studio corriendo, ejecutándose y lo vemos funcionando y no tenemos que preocuparnos absolutamente nada. No tenemos que hacer nada en particular en ese sentido, comparado con, de nuevo, la parte más manual de puro WebAssembly, si lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Así que veamos un poco de esto de código y arranquemos por las 3 diferencias que tenemos acá. A ver, vamos a arrancar. Este de acá, lo dejo ahí a mitad de pantalla por si, digamos, no hace falta estirarlo tanto, pero si quieren lo estiro, ¿sí? Entonces arranquemos por acá, que este es básicamente el proyecto que veíamos recién en la presentación. Y lo que vamos a tener es, de nuevo, un cliente
lo tenemos acá, un server y este elemento compartido, ¿sí? Entonces, esto sí o sí corre en el cliente, esto sí o sí corre en el server y lo tenemos ahí compartido. Si vemos, de hecho, las dependencias, vamos a ver que este depende de, o sea, tiene como dependencia, tiene a este DLL o este assembly, y lo mismo debería pasar por acá, ¿sí? Que está por ahí, más una dependencia con el cliente para poder manejarlo y demás, ¿sí? Este cliente que tenemos acá, si nosotros lo exploramos un poco, vamos a ver que no es, digamos, más allá de las particularidades de Blazor, algunos nombres y algunas cuestiones, si nosotros hemos trabajado con Web APIs, no hay mucha diferencia, digamos. O sea, vamos a ver que la forma en la cual se instancia, la forma en la cual, digamos, nosotros hemos estado trabajando con controladores, con APIs y demás, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ni siquiera tiene mucho sentido explorarlo, digamos, o sea, porque obviamente hay mucho trabajo para hacer acá, digamos, si queremos, eh, no sé, usar Entity Framework para inyectar o para trabajar con una base de datos y demás, o sea, esto es casi lo mismo que si fuese una API o una web API o un MVC, si quisieran decirlo de esa forma. De hecho, como podemos ver acá, tenemos un controlador, el cual es también estándar, digamos. O sea, tenemos área de controller, digamos, un par de descripciones, más allá de que este es el template, obviamente, o la plantilla de creación, pero inyectando el logger. Digo, no hay nada que si nosotros hemos hecho o trabajado con Web APIs, no hay nada diferente eh, inicialmente, ¿sí? Es más, digamos, un endpoint, o sea, con sus decoradores y demás. O sea, digo, no hay nada extraño en este sentido, no hay algo que nosotros tengamos que necesariamente aprender desde cero si queremos empezar hoy a hacer algo. Obviamente, como les decía, hay cosas que son algo diferentes, pero en términos generales nosotros podemos arrancar sin ningún tipo de problema. Entonces, y esto creo que yo lo mostré, pero si no, acá está, digamos, es simplemente una clase estándar, digamos, tipo eh, POCO o DTO, digamos, como dependiendo hasta dónde quieren llegar, digamos, pero es una clase común y corriente que simplemente transmite datos, ¿sí? Y de este otro lado, voy a ir colapsando un poco como para que tengamos el foco. Lo que vamos a tener es otra aplicación, que esta sí es la aplicación más de Blazor, y que algunas definiciones que vienen por defecto, como por ejemplo que sí se va a construir como WebAssembly y no mucho más. Lo que sí tenemos es estas páginas, ¿sí? Por ejemplo, em, digamos, páginas que tenemos acá, por ejemplo, counter, fetch data y demás, que son de un tipo, o no necesariamente un nuevo tipo, pero usan el tipo Razor y tiene una nomenclatura particular, pero que de nuevo, si han usado MVC, van a ver que es bastante similar. Pero la estructura de nuevo esta estructura está creada por el template, pero digo, no es nada complicado. Y finalmente lo que tenemos es dentro del www-root, como si fuese nuestra página de inicio y con nada, elementos típicos de una página, de un sitio web, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos los otros, por ejemplo, esto es Blazor WebAssembly puro, ¿sí? O sea, sin server. De hecho, vamos a ver que esto y esto son la misma cosa, ¿sí? O sea, esta sección que tenemos acá es exactamente la misma sección que tenemos acá, pero esto, como no se sabe contra quién va a trabajar, eh, o sea, contra qué server y demás, eh, nada, tenemos solamente este proyecto, pero de nuevo esto solamente se ejecuta en el cliente. Una de las diferencias interesantes nada, la página Fetch Data, que es una de las que muestra cómo traer información. La diferencia probablemente, o más interesante como para entender cómo funcionaría un caso o el otro, es que este de acá lo que hace es buscar para esta página datos que vienen de este JSON, como si fuese simulando una API. Y en este caso, lo que va a hacer, como esto está
atado a la API que tenemos acá abajo. Entonces, digamos, si bien hace una llamada similar, pero esto apunta directamente a la API que tenemos ahí. Entonces, en ese sentido no hay mucha diferencia. Esto lo único que está haciendo es esperar esa API que tenemos ahí. Y finalmente, el último que tenemos acá, que este es el Blazor Server completo, digamos. O sea, este es simplemente la opción que teníamos, la primera opción que teníamos al momento de crear una aplicación de tipo Blazor. Esto es como que todo está mucho más integrado dentro del mismo componente, ¿sí? O sea, dentro del mismo servidor, o sea, o dentro de la misma aplicación. Y esto parece más, por decirlo de alguna forma, una aplicación tipo MVC, más que una aplicación más dinámica, pero que al ser de tipo Blazor va a tener otras particularidades. O sea, ahí vamos a ejecutar uno como para ver un par de cosas. Pero, por ejemplo, en este caso, de donde trae la información, simplemente tenemos un servicio, ¿sí? Que es el servicio que tendríamos que tener por... ¿dónde está? Eh, acá, ¿sí? Que es el mismo código que teníamos antes, pero como esto está todo integrado dentro de la misma solución, entonces simplemente lo llamamos como si fuese una clase más y una función más y traemos eso, ¿sí? Entonces, digo, estos son como los tres sabores principales que tenemos y no todos son necesariamente WebAssembly. Entonces, voy a ejecutar el que es puro server y como para que veamos un par de cosas. Primero, digamos, si nunca vieron Blazor, digamos, lo que quiero ver o lo que quiero mostrarles es que, si se fijan, yo estoy navegando y no hay mucho, digamos, no hay cambios. O sea, esto se comporta como si fuese una single eh, page application, digamos, o sea, como si estuviésemos usando, por ejemplo, React, Vue o Angular o cosas por el estilo. Esto ya lo hace, digamos, por cuenta propia. Y, por ejemplo, si nosotros empezamos digamos, a interactuar con el código que tenemos, de nuevo, o sea, esto está pasando acá y va, digamos, está actualizándose sin necesidad de hacer ningún callback ni nada por el estilo. O sea, ahí obviamente no es una aplicación tipo MVC, sino que ya es una aplicación más dinámica, pero digamos, lo planteaba por el hecho de la parte visual, ¿no? O de la parte de la estructura del proyecto. Y en el caso, bueno, obviamente Fetch Data, esto lo que está haciendo es ir a ese servicio y demás. Eh, si después vamos a ver un poco el tema de qué está haciendo, porque obviamente me van a decir, bueno, pero esto lo hago con JavaScript y no pasa nada, ¿sí? O sea, no tiene nada extraordinario. Pero ahora vamos a ver un poco más. Si nosotros vemos, en este caso, este proyecto en particular, si nosotros vemos, por ejemplo, los diferentes elementos que hemos bajado, ¿sí? Vamos a ver que tiene, digamos, una librería por parte del mismo eh, digamos, Microsoft, que es este Blazor Server. Y como yo les decía al principio, esto lo que va a estar haciendo es conectarse usando SignalR, ¿sí? Que está por detrás, está haciendo comunicaciones. Entonces, cada vez que nosotros empezamos a hacer un clic, esto está llamando al código que tenemos en el backend y devolviendo, dependiendo de lo que el código haga, en este caso sumando un número, devolviendo esa información hacia este cliente y actualizando todo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos acá un segundito el código, lo que este es... ups, voy a traer este counter. Si vemos esto, lo que está haciendo es básicamente venir a esta función, que es a increment count, y esta variable que tenemos acá la está incrementando, ¿sí? Y acá es donde entra el tema de Blazor, que lo que nosotros empezamos a tener es, por ejemplo, una definición dentro de esta página que, si hacemos referencia a la misma variable, que es este elemento que tenemos acá, al actualizarse, esta también se actualiza. O sea, y este es todo el código que nosotros tenemos que hacer, digamos. O sea, no hay una cuestión que nosotros tenemos que digamos, manipular o crear código JavaScript o algo que nos actualice esto automáticamente. Y lo mismo en este caso, por ejemplo, si nosotros al hacer clic acá, esta función es esta función que tenemos acá y a través de un markup específico de Blazor, lo que le decimos es que al momento de hacerse clic sobre este botón, que se llame esta función
y así hace el funcionamiento. De hecho, debería de poder poner un breakpoint, ¿sí? Y justamente lo que está haciendo es llamar a esta función. Esta función que tenemos acá no es JavaScript, sino que es código C# y código que se está ejecutando en este caso en el server para ese cliente en particular, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto pasa a ser totalmente transparente para nosotros, y no tenemos que andar preocupándonos a nosotros por ninguna implementación intermedia. Pero de nuevo, este es un server, o sea, server Blazor, y usa SignalR para ejecutarse, lo cual tiene ciertas contrapartidas, porque entre cada iteración que nosotros hacemos, sí o sí tiene que ir al server y hacer una llamada, digamos, hacer una transferencia de datos, volver hacia atrás, digamos, o volver hacia la página con más datos y demás. Entonces, esto es como, digamos, una pequeña evolución dentro de lo que es el desarrollo o el código que nosotros hacemos, normal para simplificarnos el trabajo y no tener que andar preocupándonos por todo, manejar todo eso, pero no necesariamente es, eh, digamos, algo totalmente despampanante, súper nuevo, digamos, ¿no? O sea, de nuevo es reusar lo que ya conocemos, ¿sí? Pero de una forma mucho más simple. Si nosotros vamos, vamos a usar este otro primero. Este es puro, sí, este es el puro WebAssembly. Y vamos a ejecutar, de nuevo, es exactamente el mismo código, por eso quería también usar, digamos, no quería crear ningún código digamos, mientras que yo iba mostrándoles esto, porque nada, me parecía perder el tiempo, ¿sí? Pero si yo vengo acá, aprieto, ¿sí? Tenemos exactamente lo mismo, pero si nosotros ahora vamos por acá, vemos, por ejemplo, vamos a ir a Application, deberíamos poder ver por acá. Recuerden, esto es puro WebAssembly en el cliente. Deberíamos poder ver acá que dentro del caché del navegador tenemos no solamente, digamos, nuestro DLL que tenemos acá, ¿sí? El que maneja todo esto, sino que además tenemos todas las librerías, que es lo que comentaba antes, de Net, ¿sí? Entonces, todas las librerías de Net están siendo eh, puestas en el navegador, y básicamente tenemos Net en el navegador funcionando para hacer ejecutar esto. Y como esto es puro cliente, o sea, no tenemos servidor, incluso todas las páginas Razor y todo, digamos, todo lo que tenemos acá, todo lo que ustedes están viendo está siendo compilado y llevado al cliente. Obviamente que si nosotros vemos, por ejemplo, el CSS que habíamos creado, o digamos, vemos eh, por ejemplo, deberíamos poder ver la página del index HTML y demás cuestiones, lo tenemos ahí. Digamos, no es que el CSS está metido también en el caché, o no está metido, digamos, dentro de la compilación, sino que lo tenemos disponible, pero, pero todo el framework, digamos, lo interesante de esto es que todo el framework está acá. Obviamente, esto es pesado, es grande digamos, y ocupa mucho, digamos, ocupa espacio, ¿no? O sea, más allá de que es reducido, pero pueden llegar a ser unos 6 megas, 7 megas de descarga. Por lo tanto, manejar correctamente cómo nosotros vamos a transmitir esa información hacia el cliente es algo a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tener un CDN o tener, digamos, algo que garantice de que el cliente no tenga que pedir tanto todo el tiempo, digamos, o sea, que no tenga que consumir tanto todo el tiempo. Y si nosotros, a ver, voy a borrar el caché. Deberíamos poder ver por ahí que, bueno, no lo está bajando, no nos va a mostrar acá, pero deberíamos tener por acá de nuevo todo el framework. Y de la misma forma, digamos, si nosotros venimos por acá y deberíamos poder poner un punto de interrupción. O sea, esto es algo que también ha mejorado bastante, es que nosotros podemos ver y debaguear esto y ver que efectivamente está funcionando y ver cómo está funcionando. O sea, no es algo que tenemos que, digamos, hacer ciertas magias raras para poder ver qué está pasando. Entonces es bastante interesante en ese sentido. Así que
Esto sí, obviamente nosotros queremos interactuar con otro tipo de server que no sea uno de Microsoft, ¿no? O que no sea un net. Y por último, lo que tenemos acá es el mismo, el mismo proyecto de nuevo, pero la combinación de los dos, ¿sí? O sea, la combinación de los dos casos. Que si lo ejecutamos, obviamente vamos a tener similitudes, digamos. Simplemente quiero mostrarles un poco como, digamos, las diferencias que tenemos en el navegador y vamos a analizar un pequeño ejemplito que escribí, pero de nuevo, no quiero usar mucho tiempo escribiendo yo el código, sino que quiero mostrarles cómo funciona. Si nosotros vamos por acá, ¿sí? Vamos a ver algo similar, ¿sí? Incluso si esto no es necesariamente un híbrido, sino que es parte del server, lo tenemos, o el server lo tenemos en net y el cliente lo tenemos en WebAssembly, así que vamos a tener algo similar. Y si vemos acá, de nuevo lo mismo, o sea, no tenemos, tenemos la parte, digamos, que se ejecuta en el cliente, pero tenemos eso, digamos, no tenemos mucho más, digamos, o sea, es es lo mismo que veíamos recién, digamos, pero con la diferencia que tenemos entre medio, un server de net. Eh, Así que, vamos, digamos, tenemos ese tipo de proyecto también disponible, ¿sí? Así que veamos un poquito, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, a ver, voy a cerrar esto y este, y nos vamos a quedar con esto. Entonces, parte, digamos, de lo interesante, de nuevo, el template tiene bastante como para ver, pero algo de lo que yo escribí, esto estamos viéndolo en Counter. Bueno, no, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar acá. Algo de lo que yo tengo lo voy a incluir esta página. Incluimos esta página. Sí. Debería funcionar. A ver si compilo. Sí, bien. Debería estar andando ahí. Entonces, algunas de las cosas que nosotros podemos hacer, voy a sacar esto, voy a sacar esto. A ver si. A ver si vuelve la vida. Como para que veamos los colorcitos. Ahí está. Entonces, algunas de las cosas interesantes que nosotros tenemos acá es, por ejemplo, cómo nosotros podemos empezar a definir componentes. Páginas y demás elementos, esto lo vamos a incluir también. Páginas y demás elementos, por ejemplo, o sea, por ejemplo, esta es una página, ¿sí? Nosotros podemos definir, por ejemplo, la navegabilidad de esa página, describiéndolo con una sintaxis de Blazor, y le decimos, esta página es esto, digamos, entramos a counter cuando es barra counter, desde la raíz, y vamos a ver esto, vamos a poder ver esta parte. Todo lo que tengamos, como les decía antes, dentro de estas etiquetas tipo code, es código en C#, y es código que puede ser público, privado, accesible o no accesible, ¿sí? Y después tenemos estas, digamos, nomenclaturas, como por ejemplo en este caso on-click, pero incluso podríamos tener, por ejemplo, on doble clic o on, ¿sí? O sea, todas digamos, las interacciones estándares que nosotros podríamos encontrar hechas con JavaScript, por ejemplo, pero que necesitamos por algún motivo traer algo desde el server, podemos encontrarlas acá sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, en este caso, como para ver un poco qué es lo que tengo yo acá, tenemos digamos, un componente, este difiere de una página, es más como si fuese algo que nosotros vamos a reutilizar una, dentro de una página, por lo tanto no tenemos acá arriba, no tenemos el add page, y cuando hablo de componentes, probablemente si alguien trabaja con React va a decir, ah, bueno, pero esto suena a algo parecido a eso. Y no digo que conceptualmente sea lo mismo, pero eh, nada, entra como dentro del mismo paraguas, ¿sí? Entonces tenemos esto, digamos, una definición donde vamos a tener un título y tenemos, por ejemplo, un botón, que es lo mismo que habíamos visto antes, que en el momento de hacer clic vamos a llamar una función y vamos a mostrar el texto que venga a través de este button text, ¿sí? O sea, lo vamos a poner acá como el texto del botón.
Y tenemos otro botón que llama getText y que tiene su propio texto y hace algo, ¿sí? Lo mismo tenemos un par de variables, en este caso, en la cual nosotros vamos a poder inyectar cosas, ¿sí? Después vamos a hablar un segundito sobre esto. Pero si notan acá, por ejemplo, tenemos algo que es diferente a los que vimos en los otros casos, que tenemos este addBind, que asocia con una variable que la tenemos acá abajo, ¿sí? Y lo que nos permite hacer esto es que al momento que nosotros estamos escribiendo texto en este textbox, como está con un binding, todo lo que pase en este texto, o en esta caja de texto, va automáticamente a ser actualizado dentro de esta variable. Entonces, nuevamente, una de las ventajas es que nosotros tenemos que crear JavaScript adicional para poder hacer funcionar este binding entre el WebAssembly y el cliente. Y si nosotros quisiéramos mandar esto al servidor, o sea, hacer un post o cosas por el estilo, el código lo vamos a tener acá abajo, digamos. Entonces, todo lo que esté pasando acá, automáticamente lo podemos estar analizando y viendo en código en C# sin tener que preocuparnos por lo que pasa entre medio. Entonces, eso, digamos, es una de las ventajas que nosotros tenemos acá. ¿Cómo usamos esto? Yo voy a agarrar acá y lo vamos a agregar. Como este es un componente, si tenemos todo funcionando, recién arrojó un error, pero nada, revivió el IntelliSense. Pero si vemos acá, va a aparecer como si fuese un componente. Y las propiedades, o sea, estos elementos que nosotros le hemos dicho que son parámetros, ¿sí? Estos que son parámetros, van a aparecer como propiedades de este botón. Por ejemplo, button text, y le vamos a decir click me, ¿sí? Entonces, esta propiedad que tenemos en este componente va a terminar y ir a parar acá, y esto va a terminar y ir a parar acá, por lo tanto el botón debería mostrar click me como opción, ¿sí? Y este que tenemos acá, que podemos tener un fragmento que se pueda renderizar en cualquier lugar, por ejemplo, se tiene que llamar child content en este caso, y nos va a permitir meter cosas acá, por ejemplo, decir hola a todos, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá debería venir acá y por lo tanto debería terminar viniendo acá, ¿sí? Y mostrarse en ese sentido. Entonces, si nosotros queremos crear un componente que sea reusable y que tenga diferentes propiedades, las cuales nosotros podamos mostrar información y demás, podemos pasarlo desde el padre, podemos ir configurando y pasando este tipo de cosas. Vamos a ver si funciona primero para no... ningún error. ¿Sí? Entonces, este es el componente que tenemos acá. Y tenemos hola a todos, o sea, que es lo que puse ahí abajo. Y el click me, como les decía, del botón que tenemos ahí. De nuevo, si queremos depurar y demás, va a funcionar todo sin ningún tipo de problema. Y si yo escribiera algo acá, por ejemplo, ¿sí? Esto se está sincronizando con el código que tenemos de Blazor en C# y que está listo para que nosotros podamos hacer algo con eso. La pregunta es, como para verlo de nuevo bastante macro, es, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Porque si nosotros decimos, bueno, está bien, ya vimos que podemos trabajar con C#, ya vemos que podemos conectarnos con el server, ya sabemos que podemos hacer ese tipo de cosas, pero la web sigue siendo JavaScript. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros desde este código, todo este código que es medio, está como en el medio, digamos, está como en un limbo, cómo hacemos para poder empezar a interactuar con JavaScript? O sea, que en algún punto vamos a necesitarlo. Más si decimos, por ejemplo, no sé, quiero meter este componente y hacerlo trabajar con React, o hacerlo trabajar con Vue, o hacerlo trabajar con lo que sea, ¿sí? O con una aplicación legacy que esté en JavaScript o lo que fuese que necesitamos, pero que necesitamos que funcione en JavaScript. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, decíamos que, por ejemplo, este botón de acá llama esta función showAlert, y esta función showAlert, lo que, o por lo menos Blazor lo que permite, es que nosotros podemos agarrar e invocar contenido JavaScript, o sea, funciones JavaScript, pasándole el nombre de la función que queremos invocar y los parámetros. O sea, acá en este caso estoy pasándole solamente un parámetro, pero si nosotros tenemos una función custom, podemos pasarle parámetros, todos los parámetros que queramos, ¿sí? O sea, es
es directamente relacional a la cantidad de parámetros que queramos y podemos pasárselo. Entonces, lo que va a hacer esto es simplemente invocar a la función alert y debería aparecerme en JavaScript, puro JavaScript, debería aparecerme lo que acabo de escribir acá, que es justamente lo que está pasando, ¿sí? Entonces, podemos tranquilamente invocar a esto. Ahora, nosotros decimos, bueno, está bien, pero ¿qué pasa si nosotros queremos invocar a algo, digamos, digamos, esto no devuelve nada, por eso se llama invoke void? ¿Qué pasa si queremos llamar a una función de JavaScript que va a hacer algo por nosotros y nos va a devolver información? ¿Sí? O va a hacer algo en particular. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es usar una función también que es invocar, qué es lo que nos va a devolver, porque recordemos que esto es tipado, y bajo el mismo concepto, por ejemplo, eh, el nombre de la función, y si tuviésemos parámetros para pasar, vamos a pasarle parámetros. En este caso, la función esta yo la tengo acá, y se llama getMessage from JavaScript, creo que era esta la primera, sí. Y lo que tenemos es, esto está declarado burdamente en la raíz, digamos, del DOM de JavaScript, o sea que está dentro de window.getMessageFromJS, pero básicamente lo que hace es obtener el mensaje que le estamos pasando, o sea, la variable que le estamos inyectando del otro lado, y devolvernos hola y esta cosa, ¿sí? Y lo que termina haciendo el botón es simplemente escribir en la consola, escribir este valor. Y acá también es algo interesante porque si nosotros aprieto acá, la consola en la cual está escribiendo, voy a agrandar un poquito, la consola en la cual está escribiendo es la consola del navegador, y al mismo tiempo si nosotros viéramos por acá el output, deberíamos también poder ver acá abajo que en la zona, digamos, que podemos llamar digamos, de Visual Studio, también está siendo escrito, digamos. Entonces, lo estamos, digamos, sacando por el navegador, pero claramente está invocando la función, está volviendo con el valor y está haciendo lo que estamos esperando que haga. Y por último, tenemos este otro que en este caso decimos, bueno, perfecto, ya pudimos leer información, o sea, pudimos mandarle algo a JavaScript, JavaScript nos devolvió, pero ¿qué pasa si nosotros lo que queremos hacer es al revés? O sea, ¿qué pasa si lo que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, eh, tomar algo específico, digamos, desde Blazor, ¿sí? Y decir, bueno, tengo una función en C# y quiero que desde JavaScript poder leer esa función y hacer algo, ¿sí? Porque por ahí obviamente no tenemos una interacción con el usuario, sino que tenemos otro código en JavaScript que simplemente está interactuando eh, con nuestra WebAssembly, ¿sí? Eh, entonces, lo que podemos hacer es, justo me llegó un mensaje, perdón. Lo que podemos hacer es, en este caso, creé una función que se llama getAMessageFromC# y si recuerdan que estamos metiendo un montón de cuestiones relacionadas a Net, o sea, con Blazor, tanto a nivel WebAssembly, que tenemos todo el Net Core, lo tenemos en WebAssembly, y además tenemos un par de archivos JavaScript que son creados por Blazor. Tenemos una librería que se llama .NET y que nos permite justamente invocar métodos, el cual nosotros hacemos referencia a través, digamos, de qué assembly, cuál es la función, y una vez que se puede invocar, digamos, lo que devuelva, si devuelve algo, lo va a devolver, y podemos hacer que eso muestre algo. O sea, esta básicamente llamamos a la función de C#, C# vuelve con un texto, y esta se la pasa a esta otra función de JavaScript, la cual termina mostrando un alert con eso. Entonces, si nosotros vemos, este es WebAssemblyHost.client, y si vemos acá, este es el nombre del WebAssembly, o sea, webhost, y perdón, es este de acá, WebAssemblyHost.client, y la función se llama getMessage, la función es getMessage, ¿sí? Y nuestra función en JavaScript es esta que tenemos acá, así que se llama getAMessageFromC# y hello from Blazor, que obviamente es consistente
con esto que estamos tirando acá, ¿sí? O sea, entonces, definitivamente podemos, digamos, no es algo que queda cerrado hacia solamente, digamos, C Sharp, Blazor, Net, sino que como funciona en el navegador, obviamente puede interactuar con cualquiera de los elementos que tengamos, digamos, de JavaScript en el navegador. Que lo que vimos al principio de WebAssembly con C también lo puede hacer, pero de nuevo, me parece, digamos, un punto muy a favor sobre Blazor es que es muy, muy, muy natural, muy, muy simple, se ve muy simple comparado con otros trabajos que tenemos que hacer. Así que, como les decía, también eh, ya hay desarrollos cercanos. Esto es, esta aplicación se llama Fácil Boleta. Es una aplicación en Chile y que se implementó usando Blazor de punta a punta. O sea, también tenemos digamos, digamos, funciona en iOS y en Android a través de PWA. La idea, digamos, de esto es que hay una nueva ley en la cual ciertos tipos de boletas hay que hacerlas electrónicas. Entonces se creó esta aplicación. No, no la creé yo para nada, o sea, no, no soy yo, sino que conozco, conozco a los creadores y me pareció muy, muy interesante poder, digamos, simplemente comentarles que hay desarrollos reales funcionando que tienen volúmenes interesantes de transacciones que están creciendo y que claramente se puede implementar este tipo de cosas, ¿sí? Así que denle una mirada, digamos, al sitio, explórenlo un poco y van a ver cómo está funcionando. Así que este era un poco el paso que quería mostrarles sobre Blazor. De nuevo, no es necesariamente un curso de Blazor, ¿no? O sea, no quería hablarles sobre cada una de las cosas de Blazor, sino que simplemente mostrarles de que es interesante de que ya está acá, porque hace un año atrás todavía estaba en una versión beta y no era necesariamente, o sea, mismo Microsoft decía no usen esto en producción y demás, pero hoy Blazor parece que se queda y la verdad que tiene cosas muy interesantes y simplificadas a la hora de empezar a implementar este tipo de tecnologías comparado con otras tecnologías. No quiere decir que las otras son peores ni nada por el estilo, simplemente que si nosotros venimos de un ambiente Microsoft de desarrollo, resulta muy intuitivo, muy fácil de empezar, de agarrar. Y bueno, nada, si estaban ahí con la duda de, primero, ¿qué es Blazor? Espero que les haya se haya medio subsanado esa duda. Y si estaban en la duda de ¿será que tiene sentido o no? ¿O será que es muy complicado o no? Espero que también haya subsanado eso, porque me parece que es bastante, bastante sencillo. Nuevamente, el canal de YouTube es sumamente importante, para mí por lo menos, así que ahí lo tienen si quieren sumarse. Y nada, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Hay algunas preguntas, si querés te leo alguna, no sé si vos Dale. tenés acceso, están ahí. Sí, acá tengo, dejé de compartir, Bueno, acá tengo. Consulta, a ver, no sé qué tan arriba quedaron. y Estoy arranca por ahí. escaneando. Buenas tardes. Ahí, ok, acá. Sí, sí. ¿Qué tenés que saber, C o C++? Ahí, Marco, no sé a qué te hacías referencia con Es eso. cuando andabas por WebAssembly, por ahí. Ok, ok. Ah, bueno, bueno, espero que ahí haya respondido a decir, no, no tenés que saber ni C ni C++ para Blazor. Eso justamente, ese miedo que quería meterles, espero que haya disipado ahora con cosas. Consulta, con WebAssembly llega al cliente un ejecutable. Bueno, sí, vieron como les mostré, digamos, no es como necesariamente un ejecutable, pero pudieron ver ahí que no solamente llega vamos a decirlo así, DLL, nuestro assembly de net, sino que también llega todo el framework en este caso. O sea, se deposita ahí, ¿sí? Salvo que vayamos por la opción de server con SignalR, que ahí es como si fuese una página normal, pero con el mismo stack de conocimiento y tecnológico, ¿sí? O sea, es como más liviano, pero hay más transacciones sobre el server, ¿sí? Eh, Dice Miguel Ángel, ¿sería como un SPA? Sí, creo que lo comenté también justo en el momento.
Funciona muy cercano a un SPA, sí. ¿Y cómo usar librerías JavaScript? Eso lo vimos justamente. Espero que esté respondido. Este componente que estás armando trabaja como un delegate. No sabría a cuál componente, si querés después ampliar, Miriam. Después, y si la función JavaScript, como ocurre a veces, devuelve en define, eso se traduce como un null. No sé, Marco, no me fijé. Si va a devolver, a ver, lo que sí, digamos, sería recomendable que si vos sabes que tu función va a devolver algo que no es un tipo en particular, probablemente el tipo que vos estás esperando es un object para que pueda hacer cualquier cosa. Pero si vos esperas una string, probablemente no sé si hay un casteo a un undefined en particular que te devuelva, no sé, una string vacío o una cosa por el estilo. En ese sentido, no lo probé. La verdad que no lo probé. Em, Consulta, en algún momento se puso en duda el tema de los tiempos de respuesta. Creo que con Net 5 eso mejoró mucho. Eh, esto que vimos acá es con 3.1 y sí, con Net 5 hay una mejora sustancial en mucho. No solamente, digamos, en velocidad, en consumo de memoria, sino que incluso en la cantidad de información transferida, si pongamos si nosotros tenemos que transferir todo el framework. Eh, es mucho más compacto. De cualquier manera, siempre es un trade-off en ese sentido, ¿no? O sea, ahí es donde, a ver, esta es una aclaración interesante, me parece, y ahí es donde entra siempre ha sido la discusión de decir, bueno, hago esta aplicación en C++ o en C, o la hago en, no sé, C Sharp, Visual Basic, Java o lo que quieran, ¿sí? Y dependiendo del tipo de aplicación que vayamos a hacer, claramente vamos a tener menos código, menos líneas de código, menos peso en C++ o en C, porque va mucho más al hueso, ¿no? Pero toda aplicación que, digamos, escrita en C Sharp o en Java o digamos, en lenguajes que requieren un motor grande de soporte por debajo, siempre va a ser más lento o va a consumir más espacio, ¿no? Pero sí, hay una mejora bastante. Ah, no era una pregunta, era una respuesta. ¿Hasta dónde me escucharon? Ah, bueno. Em, Perfecto. Miriam, sobre si era un componente y el delegado, mm, no sé exactamente cómo lo está armando internamente, ¿sí? Pero como acá hay un quiebre entre el cliente y el server en algunos casos, o sea, dependiendo de cómo esté implementado, podemos verlo como si fuese, digamos, un puntero a esa función. Podríamos verlo como esa forma, digamos, o como un delegado a esa función. Podríamos verlo de esa forma si quisiéramos, ¿sí? Em, Después dice, pero al tener la SignLR en el medio tenés una ida y vuelta constante que puede influir. Sí, sí, totalmente, totalmente. En el caso del SignLR, digo, en el caso del SignLR, cuando vemos, digamos, la implementación que es con SignLR, digamos, es una sola, ¿no? Es la que es, digamos, server Blazor, ¿sí? En ese caso toda interacción que tengamos va hacia el server y vuelve. Sí, 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 eso es así. Entonces, pero de nuevo, siempre, a ver, re- volviendo un poco a lo que yo les comentaba al principio, no, no es una tecnología, no es algo que acaba de salir en el sentido de que se acaba de inventar un nuevo estándar y ahora la web funciona más ligera con esto, digamos, sino que es todos estos elementos que teníamos alrededor, ¿sí? Eh, y lo, y simplemente se unen y se juntan para que podamos consumirlo de una forma más simple. ¿Sí? Esa es un poco la cosa. Entonces, va a haber, hay muchas implementaciones que usan, por ejemplo, SignLR y funcionan bien, o sea, WebSockets y funcionan bien. Y hay que tener los mismos cuidados que si estuviésemos implementando eso y decir, bueno, che, voy a mandar menos datos, voy a mandar menos cosas, o me voy a cuidar en qué tipo de información mando y bla, bla, bla. Pero es el mismo problema que podemos tener si nosotros tenemos una API REST y,
¿sí? Que tenemos una API REST y le mandamos por el caño, no sé, 5 megas en un JSON, por ejemplo. O sea, digo, como para resumirlo, siempre vamos a tener ese balance y ese análisis que vamos a tener que hacer, pero sí, sí. Bueno, creo que no hay más nada. La verdad que gracias, gente, como siempre, por todos, por quedarse, por aguantarme. Espero que les sirva, si, de nuevo, si es su primer contacto, que aclare ciertas dudas. Y nada, hemos estado hablando con Oscar que probablemente hagamos algunas otras más detalladas y ese tipo de cosas, así que, pero ya iremos viendo. Así que, eh, gracias, gente. Bueno, Matías, querido, muchísimas gracias. La verdad que fue un lujo tenerte y esperamos que próximamente estemos nuevamente contigo. A la gente, muchas gracias. Bueno, estamos grabando, así que ahora terminamos la grabación y probablemente mañana o el domingo la estemos subiendo al sitio del MOOC, así que si quieren visitarlo lo podrán repasar. Gracias, gente. Nos vemos. Abrazo grande, Matías. Nos estamos viendo.